continuamos nuestra conversación con nuestro distinguido invitado, el doctor Miguel Núñez, quien es intensivista, quien es, médico, en medicina interna, pero también especializado en infectología y quien además ha venido desarrollando una labor muy, yo diría, permanente en relación a esta situación que venimos enfrentando desde el año pasado con la COVID-19. Y le decía, cuando usted hablaba de la vitamina D como un elemento esencial en esto de crearnos más fortaleza para combatir el virus, el caso de que nosotros no queremos, porque vivimos en un país de sol, que el sol no vamos a suplir esa vitamina D. ¿Hay algo de bueno en eso, que cojamos sol para coger vitamina D, o necesariamente necesitamos suplirnos con suplementos Bueno, de vitamina D? Sí, necesitamos los suplementos, porque el sol lo que hace es convertir la vitamina D en su forma activa a nivel de la piel. Por tanto, yo todavía necesito suplementar el consumo de vitamina D. En Estados Unidos se estima que es aproximadamente 1,000 unidades por día. Nosotros hemos encontrado, aquí mi esposa y yo, que somos médicos los dos, hemos encontrado que en nuestro país, por lo menos, necesitamos como 2,000 unidades al día para que el paciente mantenga un nivel de vitamina D necesario. Paradójicamente, a pesar de que estamos en el trópico, el dominicano no toma mucho sol de por sí. El sol es bastante, dada la temperatura que nosotros tenemos como país, mucha gente tiende a huirle al sol, otras, sobre todo las pacientes femeninas tienden a huirle al sol por la, bueno, y por algunas pieles que se manchan cuando toman sol, entonces tienden a huirle a ese sol. Y por otro lado, algunas naciones europeas, Norteamérica, tienden a enriquecer mucho sus alimentos con vitamina, algo que no necesariamente ocurre en nuestro país. Y yo creo que esa combinación de cosas hace que no necesariamente tengamos buenos niveles de vitamina D, y esa es la razón por la que todos los pacientes con COVID están recibiendo vitamina D como parte de su tratamiento, tratando de suplementar esa deficiencia. Doctor, vamos a pasar a lo que todos los que anhelamos y tenemos esperanza de, si no salir de este problema, por lo menos estar un poquito más tranquilos con las expectativas, que son las famosas vacunas. Yes. Todos tenemos en nuestras mentes que con la vacuna, aunque ya muchos sabemos, lo que quizás estamos un poquito más informados, de que la vacuna no es una solución absoluta, sino es simplemente lograr ir aislando cada día más la posibilidad del crecimiento del contagio. Creo yo que es así. Pero entonces sucede lo siguiente: se han desarrollado en distintos países, muy avanzados todos, cada quien en su área, con escuelas diferentes, la escuela inglesa, la escuela rusa, la norteamericana, tiene grandes exponentes como la Pfizer, tiene exponentes como la misma Johnson en otro nivel. Bueno, y los chinos mismos, ya vemos también que hay otros países que la están empezando también a desarrollar, el caso de España y otros países. Creo que incluso hasta hay un país ya latino o hispano también que está trabajando en esa parte, pero hay un bombardeo de vacunas, doctor. ¿Cómo real y efectivamente oímos que una tiene un porcentaje tal de efectividad? Y eso es lo primero que quizás le pregunto a usted. Ese es el aspecto principal de la vacuna. ¿Cuál ofrece un mayor nivel de porcentaje de seguridad de evitar el contagio? Esa es la ponderación principal. Bueno, yo creo que hay dos cosas importantes en el desarrollo de vacunas. Uno es la eficacia y lo otro es que tenga una baja toxicidad o bajo efectos colaterales, y que si va a haber una cantidad X de esos efectos, porque haya la menor cantidad de efectos colaterales severos. De manera que esos son como los dos aspectos principales, y eso se ha podido ir investigando y desarrollando con estas vacunas. En esencia, hay dos tipos de vacunas ahora mismo que disponemos. Son las vacunas de ARN mensajero. En esa categoría está la de Pfizer y está la de vacunas que se desarrollaron en un tiempo récord de 8 semanas. Aunque la tecnología no es como la gente piensa, como que esas vacunas son inseguras porque la tecnología se desarrolló muy rápido. No es cierto, esa tecnología tiene desarrollándose no menos de 15 años de trabajo intenso
y quizás unos 40 años de trabajo un poco ya más lento, pero no es una nueva tecnología. Lo que es nuevo es la habilidad de tener una vacuna de este tipo. Lo bueno de esas dos vacunas, y quizás algunas otras que vengan del mismo tipo, de ARN mensajero, es que el paciente no recibe el virus y por tanto la toxicidad para un paciente, una paciente embarazada, una paciente inmunocomprometida, es prácticamente nula, aunque todavía no se está recomendando abiertamente que esos pacientes... Doctor, es bueno quizás para el público, quizás no tan, aunque es clarísimo que usted lo dice, que usted con esto nos está diciendo que la vacuna, llámese viajera, como usted dice, no se le inyecta al paciente el virus, a diferencia de la otra, que sí se le inyecta el virus, la inglesa, ¿verdad? Exactamente, ese es un virus atenuado montado dentro de otro virus, de un adenovirus grupo 5 y adenovirus grupo 26, que fue obtenido de un chimpancé, ese adenovirus. Eso es una vacuna de vector, se llama. Hay un vector que la transporta. En el caso de la de Moderna y de Pfizer, estas vacunas, básicamente lo que se hizo fue, se sintetizó en laboratorio, ni siquiera del virus mismo, se sintetizó una porción del ARN que es el ARN mensajero. Entonces, eso se cubrió de una capa de grasa, de lípido, se inyecta eso al paciente. Entonces, eso es lo que el paciente recibe. Ese ARN mensajero va a penetrar la célula humana. No es el virus, es simplemente una porción del ARN del virus. Y entonces ese ARN va a un organelo dentro de la célula que se llama ribosoma, que es la fábrica de proteínas. Y le dice al ribosoma, yo quiero que fabriques esta proteína S, que es como se llama, que es una proteína que el virus del COVID tiene, pero es mi célula la que está produciendo esa proteína S. Y entonces esa proteína S, la célula humana la expulsa hacia afuera y el sistema inmunológico la reconoce como algo extraño y comienza a producir anticuerpos y defensas. Linfocitos B producen anticuerpos, linfocitos T, conocidos como células asesinas, son las que entonces vienen a defenderse. Pero mi cuerpo lo que recibió fue una porción del ARN mensajero y el resto lo produjo mi cuerpo. La proteína S la produjo mi cuerpo y eso es lo que nos permite decir con toda probabilidad la paciente embarazada, el paciente inmunocomprometido podrá recibirla sin mayores problemas. La de AstraZeneca es una vacuna de virus atenuado, como yo mencioné, montada en otro virus, montada en un virus conocido como adenovirus, obtenido del chimpancé. Esa vacuna en principio, su eficacia, a diferencia de las dos primeras, que es de un 95%, el reporte inicial de AstraZeneca fue de un 70%. Curiosamente pasó un accidente positivo en los experimentos, y es que un grupo de pacientes recibió en la primera dosis solamente la mitad de la dosis, accidentalmente, y se vio que a esos pacientes les fue mejor. Y entonces comenzaron las investigaciones y resulta que ahora eso es como se está haciendo, que la primera dosis sea la mitad de la dosis y la segunda dosis, la dosis completa, y ahí el porcentaje de efectividad subió a un 90%. Ahí tenemos entonces la de AstraZeneca. Johnson & Johnson está a punto de tener su vacuna aprobada. Lo bueno de la vacuna de Johnson & Johnson, que es una sola dosis. Lo malo de la vacuna de Johnson & Johnson es que su efectividad es solo 70%, pero es una sola dosis y no requiere refrigeración especial. La vacuna de Pfizer requiere un freezer que requiere estar por debajo de 20 grados centígrados, por debajo de cero, y la vacuna de Moderna pudiera estar en un refrigerador común y corriente, pero ambas requieren dos dosis, a los 21 días, a los 28 días. Entonces ya eso requiere otra campaña, seguimiento un poquito más complicado. Luego hay otras vacunas, la vacuna de China, la vacuna rusa. Yo creo que hasta que sepamos un poco más de China y de Rusia, yo no estoy seguro que yo quisiera ponerme esas vacunas. Rusia aprobó su vacuna en fase 2, ni siquiera la dejó llegar a fase 3, cuando ya la aprobó. Y lamentablemente esas dos naciones no han sido completamente claras en revelar sus hallazgos y con el respeto que ellas merecen, yo creo que yo sería un poquito cauteloso para comenzar a vacunar con esas vacunas. Doctor, las vacunas, las que usted desde su punto de vista, independientemente que lógicamente es su opinión, entiende que pudiesen ser más recomendables.
el efecto en el paciente que la recibe, en el caso de la Pfizer y la otra, la Moderna, Ajá. es inmediato, la reciben. Como es una sola, inmediatamente la recibe y a partir de ese momento ese paciente tiene un 90%, encima de un 90% de posibilidad de que no se contagie. Bueno, dos cosas. Primero, son dos dosis realmente que requiere Moderna y Así, Pfizer. dos, pero sí, sí. Johnson y Johnson, la que es una sola dosis. Johnson tiene una, sí, es cierto, ahora recuerdo, sí. Con la primera vacuna, el paciente ya comienza a desarrollar inmunidad y tiene una cierta protección, pero el porcentaje de 95% de efectividad se requiere las dos dosis. Ha habido mucha controversia, como probablemente tú has oído o leído, acerca de si las nuevas variantes representarían un problema para la vacuna. Bueno, por un lado, en sentido general, ese no ha sido el caso, aunque con AstraZeneca sí hubo algo en Sudáfrica. Sudáfrica paró recientemente la vacunación con la vacuna de AstraZeneca porque no encontró que estaba siendo efectiva contra la variante sudafricana. Entonces ahí hay un problema a investigarse o a modificar. Lo bueno de la vacuna de ARN, tanto Moderna como Pfizer, es que ambas compañías han dicho que ellos pueden adaptar con relativa rapidez el ARN mensajero al ARN mensajero de estas variantes. Porque básicamente es algo que se está haciendo en el laboratorio, es sintetizado. Y por tanto, cambiar el código genético del genoma del virus de este a aquel en una variante no es algo tan complejo, han declarado los hombres de ciencia de ambos laboratorios. De manera que si eso es así, pues yo creo que eso es algo positivo que debiéramos tener en cuenta. Pero ciertamente no hay nada mejor que vacunar, es la medicina preventiva, es la medicina del futuro y es mejor prevenir que tratar, de manera que ahí hay cierto nivel de esperanza. Doctor, ¿entiende usted que cuando ya en el caso de nuestro país lleguen las vacunas, se complete el proceso completo, que va a ser un completo complicado, pero me imagino que las autoridades, ya sea con el desarrollo propio, porque nosotros somos un país tropical que estamos acostumbrados a los virus, estamos acostumbrados, que me imagino que tenemos experiencia por lo menos en montar un sistema adecuado y organizado de vacunación. Aunque esto es nuevo, porque esto nadie lo estábamos esperando, ni pensábamos que iba a ser de esta magnitud. Inmediatamente ya completemos el ciclo de vacunación, vamos a decir en un año y medio, logramos vacunar a toda la población prácticamente activa de nuestro país. ¿Se cambia el protocolo de cuidado? ¿El protocolo se mantiene, debe mantener, o va a depender de cómo sea la reacción del momento, de la evolución del momento? O si ya con la vacuna lo que se espera es que el protocolo de seguridad, principalmente del aislamiento total, de los cierres, vamos a incluir también la educación, que es un problema grandísimo, las clases presenciales. Eso va a variar si hay resultados o hay que seguir con los protocolos de seguridad. Bueno, definitivamente si tenemos buenos resultados, eso tiene que cambiar, va a cambiar. Nosotros necesitamos tener una gran cantidad de la población, no tiene que ser el 100%, pero dependiendo de quién tú leas, algunos hablan de un 70, otros hablan de un 90% de la población que tenga inmunidad vía la vacunación. Pero quedan algunas cosas por conocerse. Por un lado, por ejemplo, tú sabes que la vacuna del flu hay que ponérsela todos los años, porque el flu cambia año tras año. Entonces todavía eso está por verse con el coronavirus. Y esto es una vacuna que tendremos que repetir anualmente o si es algo que va a durar un poco más. O sea, todavía está la pregunta de cuánto tiempo durarán los anticuerpos producidos por esta vacuna. Número dos, ¿qué tan estable el virus se va a mantener para que no haya necesidad de cambiar la vacuna? Como pasa todos los años con el flu, la vacuna del flu es alterada año tras año por el cambio que el virus sufre, de manera que eso también es otra variante. Y en tercer lugar, que yo creo que es probablemente lo que nos va a dar la mayor flexibilidad social, es cuando nosotros podamos desarrollar mejores antivirales, de manera que el que no tuvo suficiente protección con la vacuna, si se enferma, pues tenga antivirales que puedan ser usados para
mejorar su salud rápidamente, que es el caso con el flu. La razón por la que estamos tan acostumbrados al flu es porque por un lado hay un grupo de la población que se vacuna, por otro lado hay un grupo de la población que aunque no se vacune, le ha dado flu y tiene cierta protección inmunitaria porque tiene anticuerpos todavía ahí circulando. Y por otro lado tenemos buenos medicamentos antiflu para aquel paciente que se enferma del flu. Entonces, cuando nosotros tengamos ambas cosas, vacunas y mejores medicamentos que lo que hoy tenemos, probablemente todas las medidas serán flexibilizadas. Pero yo creo que probablemente para el otoño de este año, eso sería octubre, septiembre, yo creo que las medidas serán mucho más flexibles, a menos que algo en el camino nos sorprenda. Tenemos que seguir diciendo eso porque esto es nuevo. Si hay algo en el camino que nos sorprende, bueno, pues entonces tendremos que volver a dar marcha atrás y responder a la situación en ese momento. Esperemos en ese Dios nuestro que nos protege siempre, que nos, que nos bendiga con que salgamos pronto de esta situación. Doctor, permítanos apenas un minutito más para entrar a la parte final de esta conversación interesante con usted. Continuamos con nuestro distinguido invitado, el doctor Miguel Núñez, en apenas un par de minutos.